Buen día, don Daniel. Buenos días, don Gonzalo. ¿Qué tal estás? Pues estoy genial, la verdad. Veo, Eh, veo, veo que no estás ocioso. no, eso, Yo, bueno, a ver, siempre decimos o que estoy trabajando todo el tiempo o que estoy de vacaciones todo el tiempo, pero al final, cuando uno decide un poco lo que quiere hacer, pues ya, digamos, lo que dicen que tu hobby se convierta en tu trabajo o algo así, ¿no? Que es lo que ya, dicen. ya, ya. Que hagas- Pues yo sí que estoy ocioso, pero la ociosidad se me acaba hoy, con lo cual no hay Sí, problema. Pues está muy bien. Y está muy bien que se acabe la ociosidad. De hecho, yo es que creo que un mes de vacaciones, como se da en España, me parece que no es lo más Demasiado. óptimo. A lo mejor, Ya, pues estás 3 meses trabajando y una semana, así, cosas de estas, ya, ¿sabes? ya. Cada tres No, meses te coges una semana. Entonces, sí, recargas las pilas, pero estar un mes ahí, sí. No, yo he cuando... estado ocioso la última semana, las otras 2 semanas no, pero Sí, la última sí. Pero bueno, ya estoy justo en el momento para que no sí, me afecte y volver a activarme. Bueno, sí. cuéntanos de qué hablamos hoy. Pues mira, estaba viendo un vídeo de Mario Sabán, que como sabes es un cabalista de habla hispana, bastante famoso. Sí, muy conocido. Y sí, y entonces ha comentado algo que me ha parecido muy interesante. Y él estaba hablando sobre el mal y yo creo y entonces el vídeo, es muy interesante desarrollar esa idea de por qué la ociosidad es el principio del desastre de una persona. Ya. Pues nada, oye, o sea que voy bien, entonces. Sí, porque se acaba la ociosidad, Justo en el límite estoy. justo en el límite. Bueno, pues Y, nada. y ahora por la experiencia personal y por lo que ve mucha gente, vamos a desarrollar este vídeo y vamos a comentar por qué esto es así, ¿no? ¿A ti qué te Vale, pues parece así a primera vista? sí, me parece muy bien. Me resuena inmediatamente lo de Hawkins, que puntuaba sorprendentemente lo más bajo, porque siempre piensas esto es el miedo y tal, y no. Lo que puntuaba más bajo era la vergüenza y La apatía. la apatía, y de alguna manera la ociosidad es una cierta apatía por la vida, ¿no? Es Sí, decir, la ociosidad permanente, digámoslo así, es un abandono, un dejarse, sí, con lo cual me parece muy pertinente. Y además muy pertinente ahora que acabamos todas las vacaciones y volvemos a la actividad. sí. Entonces, Ahora, si te parece, podemos estructurar el vídeo en las consecuencias que tiene la ociosidad con casos prácticos y luego lo podemos colocar en el árbol vale, para que vean, digamos, por qué ocurre la ociosidad y cuál es el problema. Pero primero tenemos que ver el problema de estar ocioso. vale. Yo antes de empezar, quería hacerte una pregunta, porque es interesante, en el árbol de la vida no hay un lugar específico para el mal, tampoco para el bien. Es decir, pero sí que hay un árbol maléfico, digámoslo así. Es así. Sí, a ver, el mal es un desequilibrio Mm, o el mal es cuando se pone muchísima energía en un lado del árbol y muy poca en el otro, o en una séfira concreta y muy poca en el otro. Entonces, mm. cuando, digamos, habría que definir lo que es el mal, pero el mal en realidad es la desarmonía. Sí, al final es el incumplimiento de la armonía universal, ¿no? Sí, Que en nuestro caso se manifiesta en el árbol. sí. Entonces, bueno, el árbol es un mapa que te indica dónde se produce ese desequilibrio. Mm, ya, ya. Entonces, el mal, por ejemplo, se produce cuando, si estás en el lado derecho, que es energía muy expansiva, no canalizada, que es lo que vemos, lo que vemos en relación a la ociosidad, y estás todo el día de fiesta. Mm, Y estás a merced de lo que te dicen las circunstancias. Entonces, de repente, te invita imagínate una persona, imagínate una chica muy guapa que tiene un montón de admiradores. Ya sé que, bueno, dicen alguna... Pero vamos, que esto pasa. Imagínate una modelo
o imagínate vamos a cambiar, imagínate un actor muy famoso que le están invitando todo el tiempo a fiestas. Pues mm, yo qué sé, George Clooney, Brad Pitt o uno que se te ocurra, o Paul Newman. Entonces de repente le dicen, mira, te invitamos a tal evento en China porque te vamos a dar un premio ahí. Te invitamos a no sé qué otra cena en no sé qué otro sitio. Entonces, como la persona se empieza a dejar, ahí se produce el caos y ahí es donde se produce el mal, ¿vale? ya. Porque Es decir, su vida no la determina él, está determinada por las diferentes invitaciones y circunstancias que le van viniendo. eso vamos a tener que tener cuidado tú y yo. Sí, claro. Entonces, En cada crecimiento de nivel de conciencia, hay que crear una estructura que permita contener el exceso de energía que se genera, que claro, permita contener y transmitir. sí. Ahí la clave es Geburá, entiendo yo, ¿no? Sí, entonces, el otro lado del mal se produce por un exceso de Geburá, un exceso de juicio, un exceso incluso de Geburá. disciplina donde no te permites jugar, donde no te permites disfrutar de la vida, entonces te conviertes en una máquina. Entonces ahí quiebra. Puedes quebrar psicológicamente y ahí también es el origen del mal. Entonces Es interesante, podemos llamar el mal como un desequilibrio. sí. Es muy interesante porque si, si ponemos o analizamos, por ejemplo, algunas tradiciones religiosas e incluso espirituales. El otro día hablábamos de Osho, creo que el problema de la línea de Osho es que se fue para el lado derecho del árbol, ¿no? Sí, Y demasiado se derecha. desparramó, es decir, que fue un Claro. poco caótico. Pero claro, hay otras creencias que se van del lado izquierdo, ¿no? Que son integristas Sí. y en donde al final hay una estructura totalmente paralizante, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí tenemos la Inquisición, los fundamentalistas, ¿sabes? Donde hay que matar al hereje por mantener la pureza, todo lo que tiene que ver con la pureza de sangre, todo lo que tiene que ver con, con que nuestra religión o nuestro sistema es mejor que el tuyo y por lo tanto moralmente te puedo matar. Ya, ya, Entonces son, claro, ahí es el origen del mal. ya, ya, muy interesante. Sí, o sea, en realidad el origen del mal se crea en la dualidad. Mm, Entonces, cuando hay una dualidad, se genera una... cuanto mayor es la dualidad, mayor posibilidad de caos y de desequilibrio hay. mm. En cambio, el trabajo espiritual es hacia el trabajo hacia la integración. Mm. El trabajo de Eros, integrar la dualidad, Sí, unirla, sí, neutralización de binarios, que decía Meves. sí, exacto. Entonces, a partir de ahí, digamos, como lo vas neutralizando y vives en el centro, pero en alerta también. O sea, en alerta me refiero despierto. Claro. Esa sería la idea. Y ahí la clave es Tífaret, claramente, ¿no? Sí, colocarte en Tiferet, donde es el puente entre el cielo y la tierra. Ya, 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 ya. Y bueno, y hablando de la ociosidad, entonces, ¿tú cómo ves que pueda generar el mal la ociosidad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La ociosidad es un exceso de energía que se coloca en el lado derecho del árbol. Entonces, esa energía no se canaliza. Mm. Y vamos a ver ejemplos. Bueno, primero, invitamos que se suscriban nuestros amigos, para que vean un conocimiento que este tipo de conocimiento no se da todos los días. Y fíjate que el sueño de muchas personas es estar ociosos y el principio del desastre para la persona es precisamente eso. Ese sueño de estar ocioso es lo que se llama dormirte en los laureles. Ya, Entonces, casos que he visto yo de casos que se ven diariamente de personas ociosas, cómo viene el desastre. Por ejemplo, personas que se jubilan toda la vida trabajando, es muy frecuente que cuando se jubilen están ociosos. Ahí, ¿qué ocurre? Que no pueden poner su energía en un punto concreto. Y es muy frecuente que fallezcan. Si te das cuenta, mucha gente que se jubila porque ya no tiene un cometido, no tiene una misión, no tiene una...
un propósito, de Mm. repente a los pocos años fallece o enferma o tiene un deterioro físico muy grande. No sé si has Mm. notado eso. Sí, muchos, en muchos casos, Sí. muchos casos. Mm. Entonces, la gente deseando jubilarse, te jubilas y además esa ociosidad de los mayores, al final la propia comunidad les empieza a tratar mal, o sea, les empieza a Ya. dejar de lado. Por eso es fundamental mantenerse activo y, bueno, yo ya lo he dicho, que yo no me voy a jubilar nunca, hasta los Mm. 120 o hasta los Mm. 130 o hasta cuando vivamos. Sí. Y entonces, cuando tú estás activo y estás enfocado en un proyecto, enfocas ese exceso de energía en algo bueno, Mm. bien para ti, bien para los demás, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, totalmente de cuando la gente se acuerdo. jubila. El envejecimiento activo es fundamental. Sí, Eh, y de hecho, muchos problemas de la soledad no deseada, etcétera, es por abandonarse de alguna forma, ¿no? claro, Estar activo, dejar de interactuar con las personas, dejar de hacer deporte, en fin. O sea, es una sí. cuestión de voluntad, ¿no? No, sí, sí, pero aparte de las relaciones sociales y la mejora física, que sería la parte vegetal y la parte animal, la parte animal es la de las relaciones sociales, ¿vale? Y la parte vegetal es la parte vegetal es la de la mejora física. Eso es importante tenerlo. Pero lo siguiente es la parte humana, que es poner tu esencia en el mundo, Mm. tener como un proyecto para poner en el mundo, porque eso te da alegría, te da esperanza, te da entusiasmo, sabes que tu tiempo, sabes que eres valioso para la comunidad, sabes que, entonces, yo qué sé, escribir un libro, o sea, hacer algo con tu conocimiento, transmitirlo, digamos, tener un propósito vital, y eso es fundamental a Sí. la hora Y ahí de... es fundamental las creencias. La creencia de, no, yo ya soy mayor, y ya no puedo hacer nada, etcétera, ¿no? Sí, Yo, mi salud, ser buena, etcétera. Entonces, al final, esa creencia te va cristalizando sí. hasta que acabas, pues eso, acabas encerrado y sin hacer Una nada y residencia. muriéndote poco a poco. Sí. Y, y entonces, por eso yo insisto muchísimo, tanto en los seminarios como cuando hablo con gente o cuando las personas nos consultan, es que tengan un propósito. O sea, Mm. que no tiene que ser algo así, buscarlo ahí a tope, como diciendo, mira, tengo que encontrar mi verdadero propósito, algo como es, con una, digamos, como un desgarro total. Si no lo encuentras o no lo tienes claro, bueno, ya lo encontrarás, no te, sigue buscando, pero haz Mm. algo entre medias. Mm. O sea, no estés 10 años buscando el propósito, sino entre medias. Dices, bueno, yo creo que va por aquí. ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gusta el desarrollo personal, me gusta el deporte, me gusta, yo qué sé. Entonces, de lo que te gusta, de lo que te hace sentir bien, pues vete por ahí y así poco a poco ahí lo encontrarás. No tiene que ser Mm. no tiene que ser una iluminación de repente que te levantas un día. Yo por lo menos Ya. lo hice así, digamos como que me gustaba la filosofía, o sea, me gustaba hablar de estos temas, dejé mi trabajo, empecé a investigar poco a poco, luego descubrí a los filósofos del siglo XIII, luego descubrí la Kabbalah y bueno, pues me interesó mucho y así poco a poco pues ya vas dirigiendo tu vida hacia eso, ¿no? Ujú. Oye, y entonces dices tú que con la ociosidad se produce un exceso de energía que de alguna manera no se canaliza, ¿no? Sí. Y entonces, Y sí, 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 podemos ver sigue, más sí. ejemplos. Por ejemplo, típico que le toca la lotería, Mm. ¿vale? Entonces, le toca la lotería, ahí empieza el desastre, en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque estás ocioso. Entonces, sales, hoy me apetece un vinito. ¡Pum! Aparecen personas alrededor que te dicen, oye, invítame, y entonces empiezas a invitar a la gente total. Entonces, ese exceso de energía, al no canalizarse,
empieza a utilizarse mal, empieza a utilizarse sin inteligencia. Entonces, por eso, y luego te viene el banco y te propone un negocio, luego te viene el otro, que le pasa a los jugadores de fútbol, le pasa a la gente que le ha tocado la lotería, que no tienen la inteligencia suficiente ni la estructura como para canalizar ese dinero, ese exceso de dinero. Ya, ya, ya. Y esa energía, digámoslo así, que se desperdicia, claro, le genera un desequilibrio brutal, ¿no? Y atrae a Interno. la corrupción, Atrae la corrupción. sí, ¿Por? porque atrae la corrupción porque no hay, porque no estás aplicando la discriminación de Urá, porque Ya, vale para, porque empiezas a juntar cosas que no se corresponden. ya. Y digamos, ¿dónde está, digamos, la mala utilización en Netza? Es precisamente eso, es juntar gente, juntar personas o juntar energías que no se corresponden. Despilfarro. Sí, despilfarro. Y ahí es donde viene el adulterio también. Y cuando te ganas la lotería es cuando te vienen todos los amigos, te aparecen amigos por todas partes, haces fiestas, en fin, ¿no? Sí, porque como estás ocioso, tienes ese exceso de energía y dices, venga, una fiesta. Entonces ahí es cuando viene el alcohol, vienen las drogas, vienen las personas que te quieren sacar el dinero. Muchísimas personas que les ha tocado la lotería se han divorciado también, por eso. Mm, Porque ahí, ya, digamos, en el sistema hay takers, que toman del exceso de recursos, que se te presentan cuando tienes un exceso de recursos. No se te presentan cuando no tienes recursos. Si me permites que me acabo de acordar de un chiste, ya que Sí, vamos, claro. habíamos hablado de la alegría, un chiste muy antiguo que le dice el marido a la mujer, cariño, haz las maletas que me ha tocado la lotería. Y dice, ¿nos vamos de viaje? Y dice, no, te vas a casa de tu madre. Claro, Un exceso de Netza. sí. En fin, Y sí. Entonces, por ejemplo, ese es otro caso de gente que está ociosa. Y luego, por ejemplo, gente que está ociosa, pues a lo mejor en trabajos de funcionarios, que no es muy exigente, pues ahí, ¿qué hacen todo el día? Que, que yo lo vi. Entonces, poco a poco se va atrofiando tu capacidad y tu entusiasmo, tu capacidad de resolver problemas, de buscar soluciones. al Y final, entonces, Tifaret, no te centras en Tifaret, sino que te centras abajo, en Yesod, un Yesod desequilibrado, sí, sin mucho criterio, ¿no? sí, Y que se deja arrastrar, digamos así, ¿no? sí, La que te dejas energía. llevar. Es como tienes la vida resuelta, pues da igual todo. Ya, digamos que da igual 8 que 80. Invitas a un café o invitas a 50. Dejas tu casa Sí, abierta, porque, puede entrar cualquiera, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, sí, ahí se ve porque un montón, ¿eh? la energía de Netza, si no está controlada, es una energía que te lleva al desastre. Al Entonces, caos, eso es sí, una total. energía tremendamente, o sea, es una espiral que baja, ¿no? Sí, 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 Por es eso una... es tan importante. Esto es como una auriga, ¿no? Como un carro con dos caballos, Netza y Hod. Pero el auriga es Tifaret. Si Sí, no, los dos caballos te arrastran sí, a un lado o para el otro. sí. Por ejemplo, otro caso de gente que tiene un exceso de energía y que lo despilfarra son, por ejemplo, los que han heredado muchísimo dinero. Mm, Entonces, porque entonces dejan de valorar el dinero, dejan de valorar la disciplina, el esfuerzo, porque se creen que siempre lo van a tener. ya, Y, y lo que dicen que las fortunas duran 2 generaciones. El padre o el abuelo trabaja muchísimo, con muchísima disciplina, es un as de los negocios y monta un imperio. El padre más o menos lo mantiene viviendo de él y el nieto ya al desastre. ya, ya, ya. Oye, y entonces, temas prácticos, cosas prácticas para evitar la ociosidad.
Sí, entonces, bueno, en el árbol de la vida, para la gente que lo conocéis, básicamente es un exceso del lado derecho del árbol. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan dos cosas. Geburá, que es disciplina, te tienes que autodisciplinar, porque cuando tienes un exceso de dinero, entonces normalmente te disciplinan otros. Entonces, Mm, vas al trabajo para que te disciplinen otros, que te pongan un horario, que te pongan un sueldo, etcétera, y entonces con esa disciplina te ayuda. mm, Pero cuando tienes ociosidad, necesitas disciplinarte tú, que es lo más difícil. Entonces, es mucho más difícil para un multimillonario levantarse a las 6:30 que para un mecánico, por ejemplo, mm. que tiene que ir al taller a las 7, porque él no tiene más remedio. Pero el multimillonario no, el multimillonario se puede quedar en la cama hasta las 12 todos los días, si quiere. Mm. Ya, Pero el multimillonario sabe que la ociosidad es el inicio del desastre. Esto lo tienen integrado porque lo han probado también ellos, ¿qué te crees? Entonces, ya. disciplina en Geburá. Entonces, marcarse un horario, marcarse una disciplina. Y lo segundo en Tiferet, concentrar la energía en un propósito. Entonces, si has recibido muchísimo dinero, pues yo que sé, hacer una fundación para mejorar algo. O Mm, montar un negocio, montar una empresa donde tú veas que falta algo en concreto en la sociedad que tú puedes. mm. O hacer una casa espiritual y con disciplina dedicarte 100% a la liberación, a la espiritualidad, Sí. con disciplina. Esto que dices a mí me parece súper interesante, no solamente por temas de ociosidad, sino también personas que de alguna manera pueden estar atravesando una situación o una situación dramática en su vida, ¿no? Pues un divorcio, una separación, una pérdida. Eh, yo creo que es súper importante fijarse una rutina que eso es regular, es decir, me levanto todos los días a las 8, pues voy a hacer ejercicio media hora, me medito o escribo, lo que sea, y al mismo tiempo, como dices tú, fijarse un propósito, ¿no? Sí, Pero esa rutina es clave porque de alguna manera además también te ayuda a llenar el día, en el sentido de que muchas veces en una situación de esas pues ya no tienes con quién salir, no tienes que hacer, etcétera, y tienes que configurar qué haces con tu tiempo, ¿no? sí. Yo cuando más feliz he sido ha sido cuando he tenido una disciplina, me he puesto las pilas y he estado escribiendo, haciendo deporte, súper enfocado, súper centrado, es cuando más feliz he sido, fíjate. Y que cada día te puedas fijar tus objetivos, lo puedas analizar, etcétera, ¿no? A Sí, mí, como te digo, yo me fijé también una disciplina, por ejemplo, los fines de semana, que no viene un fin de semana y no tienes, no estás lleno de planes, pues no pasa nada porque tienes una rutina, ¿no? Una sí, rutina, oye, de ir a tal sitio, visitar tal, o sea, y eso ayuda muchísimo. Y sí, hace, y de alguna manera, tú lo decías antes, ¿no? Me decías, no sé si antes de grabar, que ha sido tus mejores vacaciones. Vacaciones que no implica irte a las Islas Maldivas y tal, ¿no? Sino estar en Madrid con calor, pero con una rutina que además a mí me parece muy interesante porque la rutina que tú haces, oye, voy a caminar 10 kilómetros diarios. Oye, pues es interesante, a lo mejor puedes estar de vacaciones en Madrid, pues te caminas 10 kilómetros atravesando Madrid o vete tú a sí, saber, ¿no? sí. Yo O, camino 10 por la mañana, 10 por la tarde. ya, Y es que me siento genial. Y entonces, ¿qué digo? Vale, como son 4 horas, ¿eh? Más o menos, porque es a kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora, pues voy escuchando podcast, a veces voy leyendo también, voy escuchando un montón de información. Entonces, a medida que camino también, digamos, me voy formando. Y Mm. entonces luego Sí, llegas, al principio te sí, da muchísima pereza, sobre todo cuando suena el despertador a las 5:50, que dices, ¡buah! Pero luego no hay día que cuando he vuelto de caminar no me haya sentido mejor. mm, Me he sentido súper bien. sí. Y yo creo que también los ritmos, esos ritmos
el cuerpo los agradece. Es decir, el ritmo de acostarte, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero una rutina puede implicar, por ejemplo, oye, voy a ver a las 4 de la tarde en vacaciones una película de cine independiente, por ejemplo, Sí, o vamos a conocer un poquito más de cine, o vamos a conocer lo que dices tú, se puede aprovechar, o lo vamos a dedicar este verano a leer sobre Cábala, leer sobre filosofía occidental, lo que sea, ¿no? sí. Está muy bien eso. Tú fíjate la gente, o sea, vivimos en una sociedad que tiene muchísima ociosidad, o sea, cada vez el tiempo en el trabajo se reduce, la jornada Eh, laboral se reduce y fíjate cómo la gente está súper enganchada a un montón de cosas. claro, pero es que eso, Se engancha en YouTube, se engancha a series de claro, Netflix, si no empieza a salir, se engancha a salir de copas, se engancha a las aplicaciones de ligar, se mm, engancha al WhatsApp, o sea, cua- a ver, la gente que domina, digamos, el sistema sabe que si la gente está ociosa va a consumir todo lo que y les va a atrofiar la cabeza. Entonces, sí. Es que además hay imagínate. una palabra que es muy significativa, que es la industria del ocio. Ujú, Es exacto. decir, el sistema es sencillísimo, que quiere trabajadores que consuman y luego estén inmersos un ocio que los mantenga dormidos. Eso Sí, es claro. sí. Entonces, por eso la ociosidad, o sea, digamos que para tener a la gente dormida es mucho mejor que la gente esté ociosa, porque porque puede ser dominada mucho más fácil. Ya, Y ya, ya. esas fuerzas, digamos, que vienen de fuera, que te sacan de tu centro, cuando tú tienes 20 años, no, digamos que estás aprendiendo sobre la vida. Pero por eso yo a veces, digamos, no es que haya criticado, pero que me extraña un poco que en España siga, por ejemplo, lo que se llama lo del tardeo, que hablamos, que ves a señores de nuestra edad de copas todo el tiempo ensarados en eventos, constantemente, como si tuvieran 20 años. Entonces, digamos como que ese exceso de ociosidad, fíjate la cantidad de cosas que podrían hacer con ese tiempo. Más luego el alcohol Mm, que beben, cómo, cómo eso por eso es el principio del desastre, la ociosidad. Porque si mm. esa persona tuviera un propósito, no estaría los sábados de 4 a 2 de la mañana en una discoteca, de 4 de la tarde a 2 de la mañana en una discoteca, ¿sabes? Porque no se Ya, lo puede permitir por sí mismo, es que es por sí mismo, ¿no? Decir, voy a intentar dejar un legado, yo qué sé, voy a intentar mejorar el mundo por donde yo he pasado. sí. Sí, ahí hay una palabra que de alguna manera debemos, creo que, vivir la vida con una cierta dignidad, ¿no? Sí, Y, y la palabra dignidad, que es una palabra importante, pues implica una posición, una actitud ante la vida eh, que te haga digno, ¿no? No que te sí, haga un esclavo, sino sí. Y con lo aparte cual, también es que está el tema de Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, cuanto más ocioso estás, más gente ociosa atraes. ya, Con lo cual se crea. Entonces, de repente se junta la pandilla de ociosos. Venga, vámonos a no sé dónde, pum. Y se van para allá sin ningún propósito. Ahora ya, vámonos a no sé dónde, pum. ¿Sabes? Van moviéndose y claro, al final el movimiento, o sea, te descentra muchísimo. ya. Sí, hombre, eso de vez en cuando me parece que no está mal, pero digo, tenerlo como sistema de vida, pues ya es otra Claro. cosa. Sí, no, no, siempre, incluso dentro de la disciplina, está genial, por ejemplo, mínimo un día un mínimo un día de descanso, ociosidad, pasártelo bien, que no sea mínimo o tener momentos durante el día para equilibrar el árbol, ¿va? Para no irte mucho al lado izquierdo. Claro, claro. Pues nada, don Gonzalo, muy interesante. Yo voy a aprovechar mi última mañana de ociosidad y mañana me dedicaré a equilibrar el árbol. Genial, Daniel. Muchísimas gracias Pues nada, por tu gracias a energía ti. y tu alegría. Nada.
y seguimos entonces. Nos vemos pronto en Madrid. Vale, muchas gracias. Bueno.